relaciones hay entre la ley y las resoluciones judiciales, podemos encontrar que hay tres tipos. El primero son las resoluciones basadas en la ley, la segunda son las resoluciones en ausencia de la ley y la tercera son las resoluciones en contra de la ley. Nosotros nos centraremos en el primer grupo, que son las resoluciones que se basan en la ley o se fundamentan en la ley. Este grupo nos interesa desde el punto de vista de interpretación, ya que supone la existencia de un precepto para interpretar. Además, tenemos que tomar en cuenta que cuando hace falta la ley relativamente a una cuestión en concreto, no estamos hablando de una interpretación, sino más bien de una integración. Nuestro punto de partida será cuando un caso en concreto está previsto por la ley. Entonces nos podemos preguntar cómo es que debe proceder el órgano jurisdiccional. Bueno, la respuesta a esta interrogante es que el juez está sujeto a la ley. Rachel, por su parte, dice que existen 6 razones para tal sujeción. La primera es que la misión de los jueces y de los tribunales consiste en la aplicación del derecho objetivo a casos singulares. Entonces, es obvio decir que cuando la ley existe, los órganos jurisdiccionales deben sujetarse a ella. La segunda, como sabemos que el fin próximo del derecho es el orden y el mejor modo de asegurar que éste consiste en dar a los preceptos jurídicos la claridad, la fijeza y la permanencia de las leyes escritas, estas leyes son las que deberán ser fielmente respetadas por los tribunales. La tercera es que la idea de orden se encuentra íntimamente enlazado con el principio de publicidad del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser conocido por todo el mundo y la mejor manera de dar a conocer algo es escribirlo. Pero, por ejemplo, sería insensato escribirlo si los órganos encargados de aplicarlo no lo respetan. La cuarta es que el derecho ha de ser igual para todos. Esto básicamente nos dice que no va a haber distinción de personas en su aplicación. La quinta es la exigencia de la unidad del ordenamiento jurídico. La sexta, por último, podríamos decir que es la mejor garantía de la libertad verdadera, ya que es el respeto a la ley por parte de los jueces. Sabemos que cuando hay una ley aplicable a un caso concreto, los jueces y los tribunales deben ajustarse a ella. Sin embargo, cuando tenemos una ley que prevé una situación jurídica, esta debe de prever o de suponer la exégesis del texto. La exégesis del texto es la interpretación de los textos. Sin embargo, en primer lugar debemos de tener la interpretación de la ley para poder que el derecho objetivo sea aplicado al acto por un juez, por una autoridad judicial. Sabemos que quienes interpretan las leyes es el legislativo y quien las aplica mediante el derecho objetivo es el juez. Aquí el problema central de la teoría de la interpretación estriba en qué es lo que debemos entender por el sentido de los textos. Según Maynes, Jenny y la escuela de exegesis nos dice que el sentido de la ley no es la voluntad del legislador, sino es el sentido de los textos. La voluntad del legislador vendría siendo los propósitos que tiene el legislador. Sin embargo, la ley no es la voluntad general, es más bien la ley es la voluntad general, no la voluntad de un grupo o de un cuerpo gobernativo o imperial o nacional. Es más bien es de todos los que se dedican del poder legislativo en este caso. Sin embargo, Maynes nos dice en su libro que es urgente distinguir el propósito que tienen los legisladores de expresar algo legalmente y lo expresado a través de una fórmula que ellos emplean. Y nos presenta un ejemplo donde nos dice que la Cámara propone dictar una ley en la que una cosa vendida y que antes de ser entregada pereció accidentalmente, y que esta ley que ellos prevén que sancione o imponga al vendedor a pagar una indemnización al comprador porque nunca pudo entregarle la cosa que le vendió. Sin embargo, en este sentido el legislador lo que él quiere es formular una norma. Sin embargo, por la naturaleza de esta o el sentido de esta norma, se puede confundir o no tiene que confundirse, más bien dicho, con el propósito que tiene el legislador, porque la regla del derecho no es una expresión de una voluntad, sino de un deber.
cuyo nacimiento se encuentra condicionado con la realización de un supuesto jurídico. Aquí ya entramos con las normas jurídicas. Entonces, quedamos en que la regla jurídica, una vez ya formulada, no implica un querer, sino implica más bien una obligación. Si no es así, de lo contrario, sería una norma auténtica. Sin embargo, Mainer nos dice que la misión del legislador no estriba en dar expresión a lo que ellos quieren, sino a lo que jurídicamente tiene que ser. Los textos legales constituyen la expresión oficial del derecho. Aquí ya estamos entrando en lo que es el derecho. La interpretación no refiere, sin embargo, a los preceptos legales aisladamente considerados, sino a los elementos o partes de un todo sistemático exento de contradicciones. El interpretar la ley es buscar el derecho aplicable a los casos concretos a través de una fórmula oficial. Esta interpretación no debe circunscribirse de modo exclusivo a la fórmula misma, sino hay que realizarse en conexión con un sistema, con el ordenamiento vigente, con el que actualmente está activo. No hay situación que no pueda ser resuelta jurídicamente, aun y cuando existen lagunas. Nos dice que todo lo que está escrito, por ende, lo que no está señalado está permitido. Aun y cuando hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, la lectura nos dice de cosas incompletas, a lo cual este autor de nombre Zettelmann nos dice que hay dos tipos de lagunas: las que no han sido escritas correctamente y que por ende tienen que ser modificadas. Por ejemplo, cuando una ley es injusta, tal vez de cierta manera, y se modifica, esa sería una parte. Cuando se modifica para que ayude a la comunidad. Y la otra parte es cuando la ley es incompleta, cuando se dicta ciertas cosas, pero de tal manera no lo está diciendo completamente, como el ejemplo que nos pusieron sobre cómo al hacer una encuesta, por ejemplo, un ordenamiento, nos dice que si no lo determinan de alguna forma, no por ello no tiene que establecerse, sino que aún así tiene que lograrse, ya que de esa manera tiene que concluir. El otro tipo de laguna sería el cual se podría decir de cierta manera infavorable, tal vez, a lo cual van a buscar la forma jurídica correcta para que sea equitativa, ¿no? Aquí es donde tal vez sí existe un precedente y por ello va a hacer uso el juez de ese para poder llegar a una resolución de este caso, ¿no? Hablando sobre uno de los tipos de lagunas que existen jurídicamente, uno es en el cual la ley no está completa, a la cual le faltaría algún tipo de, no sé, sanción o petición en la cual quedase explícitamente. Aquí es donde, como lo dije, no por ello no va a proceder, sino que tiene que ejecutarse aun y cuando no esté completa. Así que tienen que hacer uso de lo que tengan a la mano o de lo que les parezca más favorable para poder lograrla. Ahí es donde entraría este tipo. Nos dice también que los vacíos que existan en las leyes deben ser llenados por los jueces, no de manera arbitraria, sino de manera jurídica, a lo que nos quiere decir que debe de ser de una manera equitativa, una manera correcta, ¿no?, de hacer las cosas. Y también nos habla de cómo los principios jurídicos y las leyes, aunque tengan lagunas, nos dice que la ley puede tener lagunas, pero el derecho no. El derecho no puede darse el lujo de este tipo de cosas, por lo cual nos da esos dos tipos de lagunas, ¿no?, de las cuales hablé anteriormente. Pero pues igual, y como el derecho es algo que está actualizándose con las tecnologías, con todo lo que va aconteciéndose en el día a día y se va reformando, pues van a seguir existiendo, ¿no?
porque tal vez a lo mejor y en tiempos pasados no existían este tipo de cosas, pero pues con el pasar de los años se tiene que ir reformando para una actualización. Esto se determina si la regla general debe aplicarse en caso de que ocurra un accidente durante el traslado de la cosa. Si se atiende el sistema establecido por la ley y el principio de que el comprador debe sufrir los riesgos cuando hace que le envíen la mercancía de una ciudad a otra, no quedaría en duda de que se presentaba una laguna, debido a que en el sentido de la legislación, el vendedor sufre los riesgos hasta el momento de la entrega, siempre y cuando el comprador no cambie las rutas. El sentido de la ley es el que establece el alcance de lo general. Estos términos se aplican cuando el comprador no solicite el envío de la cosa de un punto a otro, porque se puede crear un nuevo riesgo. La ley solo prevé el envío de las cosas de una ciudad a otra, así que si existe una laguna, la existencia de una laguna es clara. La ley establece el deber o concede un derecho, pero no establece los detalles de cómo deben cumplirse. Se dice que uno de los errores que presentaron Silverman y Kelsen fue el de creer en un precepto positivo como en algunas disposiciones que ya formaban parte de un ordenamiento legal. La prueba que se tiene es que no se trata de una norma sino de un juicio enunciativo. No es una norma debido a que no establece obligaciones y tampoco confiere derechos. En la obra de Introducción a la Lógica Jurídica se dice que una conducta no está jurídicamente prohibida, es lo mismo que afirmar que está jurídicamente permitida, aunque lo citado no nos permite saber si una conducta está prohibida o no. En ocasiones el autor de la ley establece la regla de que lo que no está expresamente prohibido está implícitamente permitido. Esto le sirve para determinar las facultades y derechos de los particulares. Otros declaran que lo que no está expresamente permitido está implícitamente prohibido, lo que determina las atribuciones de los funcionarios públicos. Las segundas no se confunden con axiomas porque esas expresan la identidad de lo no prohibido con lo permitido. Las primeras ordenan tener implícitamente permitido lo que está expresamente prohibido. Aquellas tienen el carácter de principios de ontología formal del derecho, los cuales son reglas positivas de interpretación de un material jurídico. Sobre la tesis kelseniana, sobre los preceptos legales, se dice que estos no tienen un solo sentido, sino tienen varios sentidos y un juez tiene que elegir, convirtiendo en una norma de decisión alguna las posibilidades que el marco de la ley le ofrece. Se dice que todo precepto jurídico tiene un sentido, pero cuando la fórmula de la ley se equivoca, el sentido resulta de realidad incógnita que se tiene que despejar, a lo que Kelsen diría que no es posible decidir cuál de estas interpretaciones es aceptable, y en consecuencia todos tendrían el mismo valor, y en ese punto no se coincide con el jurista.